apoyándolos. Estos no necesariamente son las monografías, las únicas que se deberían presentar. La verdad es que hubo muchas monografías de calidad alta. Lo que pasa es que el tiempo, el espacio no nos da para presentarlas todas. Y adicionalmente otras monografías muy buenas, pues los autores no quisieron tampoco hacer la exposición. Entonces, la dinámica es 6 minutos de exposición, porque tenemos que ser muy puntuales con el tiempo. Si el auditorio tiene preguntas, comentarios, por favor, tendríamos 2 minutos adicionales. Y la idea es que la dinámica sea muy rápida para finalizar a tiempo. Gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Natalia Montalvo, mi doctor Juan Carlos Otero, y mi monografía se llama Comparación de historia del control prenatal en diferentes países frente al modelo de atención prenatal y Colombia. Iniciando, me gustaría empezar dando un pequeño contexto por sobre el control prenatal. La OMS lo define como intervenciones preventivas para la detección temprana de factores de riesgo. Como lo hemos evidenciado, realmente un buen control prenatal nos ayuda a disminuir de una manera bastante importante la mortalidad prenatal. Asimismo, mediante la literatura que revisamos, encontramos que aproximadamente el 86% de todas las gestantes a nivel mundial solamente reciben un control prenatal. Y asimismo, pues encontramos que hay diferente variabilidad en estos aspectos, principalmente pues, por algunos factores como los socioeconómicos, demográficos e inclusive tecnológicos. Bien. Para iniciar con la metodología, primero nos planteamos un objetivo que era comparar los modelos de control prenatal frente al modelo colombiano. Principalmente tres variables: la frecuencia, el inicio, los laboratorios y las ecografías por trimestre. Seguido a esto, elegimos 10 países que fue Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Holanda, Ruanda, Sudáfrica, Rusia, India, Australia y Nueva Zelanda. Y posteriormente a esto empezamos la búsqueda como local de los controles prenatales de cada uno de los países, dependiendo de los programas gubernamentales. Ya para iniciar con los resultados como tal, iniciamos con nuestra primera variable, que era el inicio y la frecuencia. Encontramos que países como Estados Unidos, Holanda y Reino Unido nos recomiendan que un inicio sea entre la semana 8 y 10. Mientras que países como Colombia, India, Brasil, Ruanda y Nueva Zelanda encontramos que sea un inicio más entre 10 y 12. E inclusive países como Sudáfrica y Rusia extienden este plazo hasta la semana 14. En cuanto a la frecuencia, encontramos que en India se recomiendan 4 controles prenatales únicamente, lo cual es una cifra pues, bastante que me llama la atención. Seguido con las recomendaciones de controles prenatales. Posteriormente encontramos a Colombia, Reino Unido y Australia, que pueden ser de 7 a 10 dependiendo también de la partida. Entonces, si es unipar, son 10 controles prenatales, si es multipar, son 7 controles prenatales. Sudáfrica y Ruanda nos plantean 8 controles prenatales y algunos países como la Nueva Zelanda y Estados Unidos plantean más de 10 controles prenatales. Continuando como tal con la otra variable, que era la laboratorio por trimestre, encontramos un consenso global que fue el primer y el segundo trimestre. En el primer trimestre siempre se declaró como deber o especificar como más a cosas como si hay alguna variedad de, pues, digamos, anemia o demás, entonces siempre se pedía hemograma, VIH, sífilis, toxoplasma, rubiola, antibióticos de hepatitis B. También se hacía un tamizaje para algunas enfermedades o también inclusive se hizo psicología en algunas ocasiones. Y en el segundo trimestre como tal se presentó que el consenso realmente global era la prueba de referencia oral a la lengua. En los países desarrollados como tal, desde Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Australia y Nueva Zelanda, encontramos que iban un poco más allá del capital genético. Entonces lo que se podían hacer era como tomar ADN fetal para detectar de manera temprana en el proteína. Mientras en países en vía de desarrollo como Sudáfrica, Ruanda e India, se hace una priorización principalmente a emergencias tecnológicas como humanitaria, con esta una bastante recorrido. En cuanto a la ciclostomía, encontramos un consenso global también en el trimestre 1 y 2, de tal manera que la ecografía, pues en el primer trimestre era una ecografía más que todo para ver la viabilidad del embarazo y las características principales de esto. Y en el segundo trimestre ya pues era el detalle anatómico, que pues es como la generalización psicológica. En cuanto acá en el tercer trimestre ya hubo una gran diferencia, era que en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda no se realizaba realmente de manera rutinaria, sino que era más principalmente con indicación médica y más de alto riesgo. Y en países como
Colombia y Rusia sí se realizó un programa pues, como parte de la vigilancia estructural inicial necesariamente en embarazo de alto riesgo. Aquí esto es una infografía de una manera muy general de lo que acabo de resumir, pues de lo que fue como tal el trabajo de la monografía, la cual van a encontrar también en este link, en donde va a estar pues, la infografía que mostré previamente y las referencias bibliográficas que usamos. Incluso a menos del tiempo, 4 minutos 30, si en el auditorio hay preguntas. Después de hacer la revisión, ¿cuál es tu percepción sobre el control acá en Colombia? Comparativamente uno diría ser bueno, regular, muy bueno. ¿Cuál es tu percepción? Realmente es que no se encuentra una diapositiva de las conclusiones, pero ahí las mencionaba. Principalmente considero que el modelo que está actualmente en Colombia realmente es un modelo pues, íntegro e interdisciplinario donde tomamos ontología, prevención y demás, que eso es algo bastante bueno, pero si lo comparamos con países digamos desarrollados como lo fue Estados Unidos y demás que ya van un poco hacia la calidad genética, considero que sí podríamos de pronto implementar esas cosas, pues tratar de implementar lo más que podamos para detectar esas cositas y no solamente nos quedemos digamos en la tradición cercal que es la ecografía, sino ir un poquito más allá. La otra ventaja del modelo colombiano, que es uno de los mejores del mundo, es que puede ser gratuita para la población de bajos ingresos, que no pasa en otros países del mundo. Exceptuaría Alemania, que es gratuita toda la atención, pero Colombia tiene acceso a toda la atención gratuita a las embarazadas de bajo riesgo, de cualquier riesgo, pero sin recursos económicos. La otra ventaja que hay, que no mencionaste por el tiempo, es que las gestantes colombianas tienen acceso a la consulta de las especialistas de medicina materno-fetal, que eso en otras partes es un poco exótico. Y por último, pues la frecuencia de los controles es adecuada en Colombia, creo yo, comparado con ustedes. Realmente pues, es un modelo como bastante amplio que toma bastantes cosas y no solamente por lo que se ve, como solamente para las personas que tienen acceso al sistema de salud, sino que es un poco más amplio y toma todas las personas que se ven como tanto de la selección. ¿Algún otro comentario? Bueno. Entonces, felicitaciones, señor. Aparentemente sana, pero ¿qué pasaría si en su microbiota vaginal se estuviera escribiendo una historia totalmente diferente? Una historia que 5 meses después vaya a terminar produciendo preeclampsia. Lo que nosotros quisimos evaluar con esta revisión sistemática es si podemos intervenir en esta historia tempranamente, de manera temprana. Hola, mi nombre es Vanessa Molina y junto con la profesora, mi tutora, la doctora Luz Ángela Gutiérrez, y pues gracias al doctor Fabián Manrique, pues les vengo a presentar este tema. La preeclampsia es una enfermedad que mata. Tenemos 76.000 muertes maternas anuales que más que todo a nivel mundial se produce en países de bajo desarrollo o subdesarrollados como en el caso de nuestro país. Tenemos que, aunque si decimos que esta no es el principal problema, podemos decir que otro de los problemas sería que lo estamos diagnosticando de manera tardía, a partir de la semana 20, cuando el diagnóstico en el órgano ya es de manera irreversible. ¿Qué tenemos ahorita? Realmente tenemos muy poco para este diagnóstico temprano. Las herramientas que están apareciendo actualmente realmente tienen bastantes limitaciones y es aquí donde quiero introducir el término de la disfunción vaginal. Como nos vamos a centrar en esta parte de la clase, tenemos la disfunción vaginal caracterizada a grandes rasgos por una disminución del lactobacillus. Esta disminución del lactobacillus que me va a causar una activación del sistema inmune local con aumento de citoquinas y papel de células proinflamatorias, lo que me va a causar que una dificultad en la invasión trofoblástica con un compromiso placentario que también a su vez me va a terminar en alteración en la remodelación de las arterias espirales, que como ya conocemos
fisiopatología reconocida de la preeclampsia. Es acá donde nosotros nos hicimos la siguiente pregunta. Podemos, a partir de este desequilibrio en nuestra microbiota vaginal, podemos predecir de manera temprana si se desarrolla o no la preeclampsia. Y esta pregunta la basamos en el margen de la pregunta PIC, donde nuestra pregunta finalmente quedó como la disbiosis vaginal en el primer trimestre del embarazo se asocia con un mayor riesgo de desarrollar preeclampsia y puede ser utilizada como biomarcador temprano, siendo la población mujeres embarazadas en primer trimestre. Haciendo acá un paréntesis, a lo largo de nuestra revisión sistemática tuvimos bastantes limitaciones a la hora de encontrar la información. Realmente hay muy pocos artículos que me evaluaran simplemente el primer trimestre, así que nos vimos en la necesidad de cambiar este protocolo y a modificarlo a aceptar artículos entre el primer, segundo y tercer trimestre. En la intervención tenemos la vacuna bacteriana, la comparador, simplemente un microbiota normal, y en los enlaces con lo que queremos saber, la preeclampsia. La revisión sistemática estuvo basada en las matrices o en las directrices Prisma 2020 y fue publicada en la herramienta de prospectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el protocolo ya estaba escrito, ya estaba finalizado mucho antes de tener los resultados de esa búsqueda finalmente. Contamos inicialmente con 5 bases de datos. De esas 5 bases de datos logramos obtener 897 registros, que finalmente, tras eliminar duplicados, quedaron 458. De esos 458, entre la doctora Luis Ángela y mi persona, nos encargamos de, a doble ciego, evaluarlos, solo título y abstract, y terminamos seleccionando 7 artículos que leímos a texto completo y para finalizar con 4 artículos incluidos. De estos 4 artículos, evaluamos calidad de la evidencia con la herramienta NOS y la certeza de la evidencia con el sistema GREE. Ahora, pasemos a la parte de los resultados. Tenemos 4 artículos que van desde el 2020 hasta el 2025. Si también podemos notar el país en el que se desarrollaron, 2 fueron Estados Unidos, 1 fue Taiwán y otro fue Sudáfrica. Pero antes de pasar a los hallazgos realmente relevantes, centrémonos en esta columna. Tenemos que 3 de estos 4 artículos no tomaron su muestra en primer trimestre. Tenemos que 2 fueron por tercer trimestre y 1 fue al momento de la cesárea. Siendo esto una implicación de que no nos podemos basar en esos 3 artículos como con una temporalidad, no tienen una temporalidad causal. ¿Qué me quiere decir esto? Que no puedo definir acá si la preeclampsia fue producida por la disbiosis o la disbiosis causó la preeclampsia. Pero entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un artículo que realmente sí evaluó la microbioma entre la semana 6 y la semana 14, siendo el primer trimestre, y contó con una media de 5.7 meses antes del diagnóstico. Este artículo es el que me puede responder directamente la pregunta pico principal. Ahora, ya hablando más de los hallazgos específicos, tenemos en la parte de microbiota tenemos que 4 de los 4 artículos presentaron una disminución de especies de lactobacilos. 2 de los artículos presentaron una disminución en especies de bifidobacterias. Y teniendo en cuenta que acá solo reportaron esta disminución importante o relevante cuando el índice de masa corporal de las pacientes de este artículo era mayor de 25, porque también tenían en cuenta que el índice de masa corporal era un factor modificador, ya que se dice que en estas pacientes la microbiota va a ser diferente. También tenemos un aumento de especies de Prebordella, una y una de medidas diferentes en 2 de los artículos, y un aumento de un subgrupo que crearon en unos artículos que hacían grupos mediante lo que producían o no producían siendo productores. Los 2 primeros productores de ácido láctico y los 2 últimos no producían ácido láctico. Y encontraron que los que producían ácido láctico se comportaban como protectores. Ahora, en factores comunes tenemos que iniciando en primeros trimestres teníamos una disminución de algunas citoquinas, las que vemos acá. Sí. Pero entonces teníamos un aumento de factores inflamatorios. Lo importante acá es la capacidad predictiva que tiene el artículo más relevante, que fue el que nosotros queríamos demostrar. Tenemos que finalmente lo que quiso demostrar es que tenía un área bajo la curva entre 0.78 y 0.80. Y si lo extrapolamos a la actualidad, que tenemos el coeficiente de factores angiogénicos, que tiene un área bajo la curva de 0.80 a tercer trimestre, realmente nos hace bastante comparable.
y a sus protocolos. Y finalmente, no todo pues es como de color rosa, tenemos realmente algunos vacíos temporales, ya que en 3 de los 4 estudios no se puede descartar la causalidad por lo que decíamos. Tenemos un vacío estadístico que es la población pequeña. Los artículos realmente eran de muestra muy pequeña, de 10 o de 52 personas máximo. Vacíos gráficos, ya que entonces no tenemos ningún artículo que valore la parte de nuestro continente. Entonces tenemos que ninguno en Colombia y ninguno en el área de Bucaramanga. Y un vacío en historia, ya que pues el estudio principal no ha sido evaluado este artículo por el y pues la falta de control de algunas variables. Finalmente, pues para destacar que pues, se necesitan estudios de cohortes más longitudinales, efectivos de gran escala, que inicien en el primer trimestre y que estos se utilicen métodos estandarizados de evaluación de microbioma y un ajuste adecuado ante esas variables que pues, me pueden estar fallando. Y ya. Muchas gracias. Hay que tener en cuenta que las asociaciones, cuando quiero nombrar a hombre, pueden ser de causa-efecto o pueden ser asociaciones estadísticas. Aquí lo que parece es que por ahora es estadística, por ahora. Faltan varios estudios como tú dices. Sí, falta mucha información todavía. Muy bien, muchas gracias. La doctora es muy importante. Una pregunta. En la revisión, ellos, los autores, en su justificación, me imagino que deben estar mencionando ya mucho las lesiones en otras áreas del cuerpo donde ya se ha estudiado más. Sí, ¿Qué dicen al respecto? De hecho, también la asociaban a intestinal y a oral, pero realmente en uno de los artículos la descartaron completamente, pero en otros sí daban algún peso. En uno de los artículos sí decía muy claramente que no tenía ninguna relevancia y se centraban más en la vaginal, pero en otros sí hablaban más de la intestinal y de la oral. Yo tengo un colega que desde hace muchos años acá en Bucaramanga es otorrino y él hace 20, 25 años ya hablaba de la relación de sus patologías en la parte otorrino relacionadas con patología que pudiera iniciar en la pelvis o en la vagina específicamente. Bueno, seguimos por favor. Hola, muy buenos días. Imaginemos que estamos en el servicio de urgencias, 2 de la mañana. Nos llega una gestante de 28 semanas con antecedentes de célula hepática. Llega con dolor intenso, dificultad respiratoria y saturación baja. ¿Qué hacemos? Transfundimos, colocamos oxígenos, pero realmente lo importante es cómo hacemos para que este binomio madre-hija no me llegue a estas complicaciones. Es por eso que nace nuestro trabajo Manejo Antiséptico de la enfermedad de células falciformes, algoritmo químico integral de la preconcepción al puerperio, por quienes hablan Andrea Venezolana, en ayuda de la doctora Carolina Parra. Entonces, simplemente para recordar, la célula falciforme es una morfología hereditaria que es la más frecuente, en donde no tenemos una hemoglobina A como siempre, sino que vamos a tener por alteraciones en los aminoácidos la hemoglobina S, que es lo que causa básicamente hace que los glóbulos rojos no sean anticelulares como lo conocemos, sino que tengan forma de oso, al cual en estar como elementos de hipoxia, estrés fisiológico, el embarazo, van a hacer que se acumulen en el endotelio y va a ser vasoconstricción. Entonces, por eso, al asociarlo con la gestación van a dar muchísimas complicaciones y aumenta el riesgo pues, de todas las que de cositas. ¿Cómo estamos en la epidemiología? Son más de 500.000 nacidos que global y en Colombia en 2024 se reportaron 323. Pero en Colombia y en América Latina no se tienen lineamientos específicos para tratar estas complicaciones de la célula falciforme con el embarazo. Y también hacen esta pregunta de investigación: ¿cómo integrar la evidencia que evidentemente se está a nivel global y artículos para construir algoritmos clínicos aplicables al manejo integral de las gestantes con célula falciforme? Entonces, nuestra metodología básicamente buscamos en PubMed y en guías de práctica clínica de PubMed desde 2016 con la siguiente fase de búsqueda, artículos y guías. Vimos los criterios de inclusión y exclusión, seleccionamos estudios, revisión de títulos y luego complementamos los artículos completos. Al final, sacamos 5 días de prácticas clínicas de gestación con célula negra falciforme, una hematología, porque nos parece importante entre los dos,
3 metaanálisis y 6 estudios de reducción narrativa. Nuestro pilar fundamental para poder hacer los algoritmos eran las guías de práctica clínica. Es por eso que en la jerarquía de la evidencia dejamos estas por encima, porque nos basamos en ellas para hacer los algoritmos. Evaluamos calidad con alumnos para las guías de práctica clínica y adaptarlos para el análisis. Y al final hicimos como una matriz donde sacamos toda la información de estas guías, nos comparamos, las que tuviéramos consenso entre ellas, lo dejamos. Si había discrepancias, nos íbamos por la que tuviera mayor nivel de evidencia y pues construimos los algoritmos. Aquí pueden ver que depende de todos los estudios, pues quedamos 6 clínicas, 10 clínicas, y estas fueron las guías en las que nos basamos. Entonces, como resultados tenemos 5 algoritmos. No los voy a hablar acá ni por tiempo, pero va a dar lo más fundamental de cada algoritmo. El primero, obviamente, es la preconcepción. Como es una enfermedad autosómica recesiva, tenemos que tamizar al papá y niño. Entonces, por eso, para ver el riesgo que puede salir de ese niño cuando nazca. Otra cosa importante, y es lo más actualizado de todo, es la reducción de la medicación. Como sabemos, el tratamiento para esta enfermedad es la hidroxurena. Y antes se tenía claro que teníamos que quitársela, pero lo que han dicho los estudios actualmente es no, dependiendo de qué tan grave tenga la célula de la mamá, se tiene que dejar para evitar complicaciones. Y estas pacientes tienen mucha, sufren de hipotiroidismo funcional, entonces pues tenemos que manejar el antibiótico y obviamente el ácido fólico se complica. A nivel de control prenatal de estratificación de riesgo, lo más importante es estratificar el riesgo. Si bien todas estas gestantes son de alto riesgo obstétricos, unas tienen más riesgo que otras. Entonces, las que tienen muy alto riesgo, pacientes que ya tienen daño crónico a órgano diálisis, cardiopatía, nefropatía y hipertensión pulmonar. Las que tienen alto riesgo son pacientes que tengan muchas recurrencias de síndrome vasooclusivo y que sean frecuentes pero no graves. Y las pacientes estables van a ser básicamente los pacientes, sí, tienen célula negra falciforme, pero tienen muy pocas células. Entonces, los controles prenatales se identifican, estas tienen mucho riesgo de hacer el residuo por la insuficiencia placentaria, entonces tenemos que estar frecuentemente por lo que es el crecimiento y para el prenatal. También la célula negra falciforme se relaciona mucho con hijos, entonces tenemos que hacer el cultivo mensual. Para tromboprofilaxis, en el algoritmo de tromboprofilaxis y transfusiones profilácticas, si la paciente ya recibía antes de estar embarazada transfusiones profilácticas, hay que seguirla en el embarazo. Si bien no tenía, pero en el embarazo presenta complicaciones como anemia severa, síndrome torácico agudo, ahí tenemos que dejar las transfusiones profilácticas. Y pues si no presenta ninguna complicación, pues lo dejamos a funciones. Obviamente estas pacientes pueden aumentar como 16 veces el riesgo trombótico. Entonces, si la paciente está hospitalizada, obviamente que colocarle también a presión celular. Y para la casa, si la paciente, aparte de la célula anemia falciforme, tiene obesidad, trombofilias o sufrió antecedentes de eventos trombóticos, se tiene que dejar la enoxaparina desde el momento que identificó el riesgo hasta 6 semanas postparto. Evidentemente, con la célula anemia falciforme tenemos demasiadas complicaciones, entre ellas la más frecuente es la anemia severa, preeclampsia y las crisis vasooclusivas, pero por ahora del tiempo. Para terminar, nuestro último algoritmo fue parto y posparto. Parto y posparto. Entonces, la célula anemia falciforme como tal no indica cesárea, pero si vamos a hacer el parto, tenemos que evitar eventos de falsificación, es decir, anestesia desde el momento 1 para que no se asocien el dolor y que no haya más falsificaciones. Hidratar la vida. Y en el posparto, aparte obviamente acoplar, pues tenemos que decidir la lactancia. Esto lo tiene que decidir pediatría o dermatología por el tratamiento de la hidroxuria. Y como conclusión tenemos que sí, es una enfermedad de muy alto riesgo para la sociedad del embarazo, afecta mucho. Pero la integración de estos algoritmos facilita la estratificación del riesgo. Vamos a facilitar la toma de decisiones de la preconcepción al puerperio. Y es especial en nuestro contexto latinoamericano, donde no tenemos unos lineamientos claros. Aquí pueden encontrar la bibliografía y el algoritmo que se va a necesitar. Y esta monografía va dedicada a mi hermana, que es paciente con célula anemia falciforme, donde nació a un hermoso sobrino, mi sobrino, y me hizo desenvolver cómo las complicaciones de esta enfermedad en el embarazo.
exactamente del caso de tu hermana, por favor, si tú conoces los detalles? Lo que puedo contar es que todos le decían que no podía tener hijos, que no podía, pero ella dio con una muy buena perinatalidad desde la preconcepción. Entonces digo, bueno, vamos a hacer paso a paso, y hicieron todo, básicamente todas las reglas, y gracias a Dios llegó a término, no hubo ninguna complicación, no le dio ninguna, a ella siempre le dan crisis vasopresivas cada 4 meses, pero en el embarazo de esos 3 meses no le dio ni uno, entonces todo tranquilo. A término, sí, bebé nació súper bien, nació como ya por cesárea, pero nació rico. Aparte de todo, nació vivo. Es mono, ok, evidentemente yo soy. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario? Y mi pregunta era, ¿se confirmaría esa una cosa que con el mismo vamos a pasar? Ya después de testimonio, sí, por favor. Ay, no nos contaste que tenías barra. Pero no lo logré. Acuéstese, levante las piernas y cumpla. Esa es probablemente la frase que más hemos escuchado en la sala de partos en los últimos años. Sí. Sí, la primera. Esta es probablemente la frase más escuchada en la sala de parto en los últimos años. Sin embargo, a pesar de que es tan comúnmente escuchada, hay que atrevernos a preguntar qué hay detrás de ello. Detrás de ello hay una indicación clínica, una formación académica para los médicos y además de eso una pregunta clave. ¿Es realmente esta la mejor posición para tener partos? Bueno, el día de hoy quiero conversar con ustedes acerca de por qué, si la evidencia internacional disponible dice que esa no es la verdadera recomendación, y por qué, si tenemos un marco legal vigente que favorece la implementación de posiciones verticales y hay un marco legal que lo rige, ¿por qué siguen aplicando este tipo de posiciones y cuáles son las barreras y facilitadores que se encuentran presentes? Bueno, para comenzar, es importante que recordemos que el trabajo de parto es un proceso fisiológico complejo, en el que la posición de la madre no es simplemente una decisión estética, sino que tiene influencias que van un poco más allá, ya que se convierte en una variable determinante en la evolución obstétrica y en la experiencia subjetiva de la gestante. Además de ello, es importante recordar que históricamente el modelo hospitalario ha privilegiado las posiciones horizontales debido a razones como la facilidad para el monitoreo fetal continuo, además de la facilidad para la implementación de maniobras de emergencia en caso de que se requiera. Sin embargo, la evidencia emergente en las últimas décadas han documentado beneficios fisiológicos y clínicos consistentes en los cuales se identifica que existen verdaderos beneficios tanto fetales como maternos al implementar este tipo de posiciones verticales. Además, un factor muy importante es la Ley 2244 del 2022, que en Colombia reconoce, además de otras cosas, el derecho de la gestante a decidir en qué posición quiere tener su parto. Siguiente. A partir de esto, entonces, tenemos evidencia y tenemos un marco legal. Entonces, ¿por qué no se está aplicando esto? Es por eso que estamos presentando esta monografía y que planteo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las barreras y facilitadores que condicionan la implementación clínica de las posiciones maternas verticales durante el trabajo de parto y qué implicaciones tienen para el sistema de salud colombiano? Siguiente, por favor. Bueno, para realizar esto, entonces hicimos una revisión narrativa de la literatura, en la cual se hizo una búsqueda sistemática a través
través de bases de datos como PubMed, ProQuest y LilaStream. Se encontraron inicialmente 1.061 registros identificados, de los cuales 90 fueron eliminados por ser duplicados, se estabilizaron 971 por título y resumen, y finalmente se incluyeron 19 estudios. Todos estos hallazgos fueron sintetizados bajo el dominio CEPIL, que es un dominio que permite hacer análisis de estudios de implementación, que son los estudios que en este caso estamos analizando. Siguiente. Bueno, respecto al análisis de estos estudios encontrados, los hallazgos fueron los siguientes. Fueron divididos en 6 categorías de barreras. Primero, se identificó las barreras formativas relacionadas con el déficit de autoeficacia. Esto se refiere a que muchas veces los médicos no están preparados para atender este tipo de partos. Segundo, barreras estructurales, como la infraestructura y las tarifas, que favorecen a la eficacia del tiempo más allá de la fisiología propia. Tercero, barreras culturales, como la hegemonía biomédica, que con el tiempo ha venido desplazando el saber ancestral de las parteras que implementaban este tipo de técnicas. De hecho, en algunos estudios se identificó que muchas comunidades con partería ancestral no querían acudir a centros de salud para su atendimiento porque sabían que no iban a respetar este tipo de posiciones y que se les iba a exigir hacer posiciones de parto horizontales. Otras barreras son las barreras individuales relacionadas con la desinformación materna. Las madres no saben que tienen derecho a elegir este tipo de posiciones y no saben cuáles son los beneficios que les pueden traer. Otra barrera son las barreras sistémicas, relacionadas con la inequidad de acceso y el monitoreo. Se identificó que si no hay un monitoreo constante de que efectivamente se están implementando estas prácticas, los profesionales de la salud no lo van a implementar. Otra de las barreras que se identificó fueron la violencia obstétrica, porque es de actualidad y todavía se siguen haciendo prácticas de violencia obstétrica como la maniobra de Christeller, muy comúnmente utilizado, además de la episiotomía rutinaria, que según la sentencia T274 del 2015 está catalogado como violencia obstétrica. Siguiente. Entonces, a partir de esto podemos llegar a ciertas conclusiones, que se pueden resumir en una frase muy sencilla. No es un problema de evidencia ni de leyes, es un problema de sistema. ¿Por qué? La evidencia ya está. La evidencia internacional respalda los beneficios de las posiciones verticales asociados con menor duración del periodo expulsivo, reducción de las episiotomías y menor incidencia de partos instrumentados. Esto debido a que hay un ampliamiento de los diámetros pélvicos y una eficiencia en las contracciones uterinas. Segundo, las barreras son sistémicas. A pesar de que sí se identificó que un factor limitante para las implementaciones es el conocimiento del médico, aún así, en algunos lugares en los que los médicos estuvieron preparados, se identificó que no se podían llevar a cabo porque la infraestructura no era la adecuada. Tercero, la aplicación limitada. A pesar de que la ley existen diferentes factores como los que les mencioné que no permiten que esto se implemente. Y finalmente, el anclaje normativo. Nos pudimos dar cuenta de que cada una de estas barreras en la diapositiva pasada tenía un anclaje normativo que sustentaba su aplicación. Siguiente, por favor. Entonces, para ello, planteamos una serie de recomendaciones en todos los actores, porque para que este tipo de cosas se puedan llegar a implementar, es importante un trabajo conjunto, tanto de las IPS como de la academia, el personal de la salud, los tomadores de decisiones y las usuarias del sistema. Entonces, importante decir que estas recomendaciones fueron basadas en los estudios, en los facilitadores que se encontraron. Los estudios fueron estudios de implementación en los cuales se intentaron aplicar este tipo de posiciones y se identificaron barreras y facilitadores. Entonces, para el personal de la salud, las principales recomendaciones son: primero, ofrecer la verticalidad como una opción en gestaciones de bajo riesgo. Segundo, la formación continua en biomecánica y emergencias en condiciones alternativas, además de fomentar campeones clínicos internos. ¿Qué es esto? Son médicos que tienen más experiencia en este campo y que van a estar constantemente pendientes de que este tipo de cosas se realicen, además de que van a estar instruyendo a sus colegas para que esto se pueda llevar a cabo. Segundo, para las IPS, se recomienda que se instituyan protocolos institucionales con plan de parto en historia clínica, además de una adecuación arquitectónica al modelo TPR. ¿Qué es el modelo TPR? Son modelos de salas que permitan en un solo lugar hacer trabajo de parto y recuperación, con mobiliario adaptable. Entonces se recomienda que progresivamente esto se vaya implementando. Además de adoptar estándares de capacitación del personal y empoderamiento de la gestante. Para los tomadores de decisiones, entonces se recomienda reglamentar operativamente la ley 2244 con indicadores auditables.
De nada nos sirve que la ley exista si no existe algo que le esté monitorizando su aplicación constantemente. Segundo, que se haga un reajuste tarifario que incentive la atención fisiológica. Como les había comentado anteriormente, muchas veces por cuestiones de tiempo esto no se puede realizar, porque de pronto puede llevar a un poco más de tiempo, porque la mujer tiene que estar acompañada, etc. Y digamos que económicamente puede no ser tan rentable, entonces es importante que se haga un reajuste tarifario. Además, que simplemente el diálogo de saberes comparte las tradicionales. El intercambio de conocimiento con las personas más capacitadas en esto es fundamental para que esto pueda ser llevado a cabo. Y para la academia se recomienda que se implementen módulos obligatorios de biomecánica de parto vertical durante el pregrado, además de simulaciones clínicas en posiciones alternativas, tales como de pie, en cuclillas, de rodillas o en cuatro apoyos. Siguiente, por favor. Y finalmente, para los usuarios del sistema de salud, se recomienda principalmente informarse sobre sus derechos en la Ley 2244, además de cursos de preparación prenatal basados en evidencia y elaboración de plan de parto con su ginecólogo para ejercer el derecho a elegir. Recordemos que esto va más allá de simplemente aplicar una norma. Se trata de que las madres tengan el poder de elección en un momento tan vulnerable e importante de su vida como es el parto. Gracias. Yo quisiera comentar, bueno, mi testimonio. Mi bebé, mi hija, tiene 34 años y yo tuve la fortuna de tener el acompañamiento aquí. Los colegas me pueden confirmar que estuvieron trabajando con una enfermera jefe que fue la jefe Gloria, en sala de partos. Con ella hice el curso de control prenatal, el curso de parto. Yo era estudiante en ese momento y ella me enseñó y me dijo cómo hacer mi trabajo de parto todo el tiempo caminando y todas las contracciones en cuclillas. No tuve la oportunidad de tener un parto vertical en esa época, pero sí trabajé todo mi parto, siendo yo pequeña, 20 años. Trabajé todo mi parto caminando y en cuclillas. Cuando llegué a la dilatación, ni siquiera necesité la posición vertical porque fue un solo tubo y yo estoy segura que fue por básicamente ese trabajo de parto realizado así. Creo que funciona. En Cali, en el congreso de este año, el médico que hizo su exposición sobre indígenas nos enseñó la evidencia de cómo él trabaja en el Cauca, en el Valle del Cauca y en el Chocó con todas las mujeres indígenas respetando su parto vertical. Los médicos de Cali ya hay un buen grupo que lo hacen y de verdad que esto es un desaprender. Esto es un paradigma que tenemos que romper acá en nuestra comunidad, en el hospital, y de pronto ser nosotros desde la UIS los que implementemos en nuestra región todo este gran conocimiento. Muchas gracias, muy buenas noches. ¿Algún comentario? Ya que Sí, como se va a realizar la sala de partos, dentro del proyecto lo que nosotros pedimos, parece que va a ser una realidad, es que vamos a tener los partos en alto, que es en condición vertical, porque está sentada en el agua y que nosotros seamos, digamos, el polo de los reflejos de todo el país y la salud. el motor de cambio. Hemos exagerado un poco, hemos exagerado en algunas apreciaciones. Los indígenas y las comunidades ancestrales enseñaron las mejores posiciones importantes vertical. Cuando mira cómo era el parto, la enfermedad pues era justamente vertical, pero desde épocas milenarias, había la ayuda de la persona que empujaba la cúpula uterina y empujaba hacia abajo como una especie de maniobra de Christeller. Christeller describió el pujo con una sola mano, y eso no es violencia obstétrica. Lo que es violencia es que entre dos el senador y la enfermera se le suban encima de la barriga. Eso se podría ser violencia, podría. En algunos casos es la única solución para que el niño glúteo. Pero convertir el Christeller en violencia obstétrica, convertir la episiotomía en violencia obstétrica, ha hecho que la gente considere que el parto es una agresión. Las mujeres consideran que es una agresión que le hacen, y entonces se crían las muchachas con miedo, y es uno de los factores por los cuales la natalidad está bajando. Y también es uno de los factores por los cuales las clínicas
es que la ley de violencia obstétrica no es algo que debamos minimizarlo, es una realidad, porque también es una realidad que sí se practica la violencia obstétrica en nuestros escenarios, eso no lo podemos negar. Que la comunicación y la buena conversación con la paciente desde el control prenatal es lo que va a ayudar para que ellas entiendan los procesos, que ojalá se decidan por el parto normal cuando les quitamos esos temores, esos miedos, pero indudablemente es una realidad que sí se violentan a nuestras mujeres, no de forma generalizada, pero precisamente para que haya un cambio, pues tiene que visibilizarse que la violencia existe. Es interesante que, como lo plantea Isabela, desde grado de simulación, porque es una forma. Sí, esa parte de simulación. Porque nosotros ya va a ser muy difícil que tengamos pasos, ya no aprendemos. Pero ellos sí comienzan a formarse aprendiendo, porque eso que va pasando atrás. Lo empezaremos a hacer con nuestros residentes. Gracias, Isabela, excelente presentación. Good morning, professors, resident physicians, and graduates. Today I'll be presenting my investigation, which was management strategies and clinical outcomes of citizens with renal hearing loss during pregnancy and the puerperio of systematic review. The authors were José David Molina, Alejandro Laguna, Dr. Fabián Manrique, which came as today, and myself, Emilio Flores. First, the definition of citizens with renal hearing loss. It is a sensory neural deficit equal or greater to 30 decibels in 3 consecutive frequencies in a pure tone audiometry with a clinical onset of less than 72 hours. The estimated incidence on the general population is from 5 to 27 patients per 100,000 people a year, but there is no information about this entity in pregnant people. The physiopathological proposed component is that the physiological hypercoagulability state during pregnancy could alter the homeostasis of the cochlea. Conventional therapies such as systemic steroids and biological agents could implicate some risks, especially on pregnant population. And the most recent guidelines from 2019 provide no pregnancy, neither puerperio specific therapeutic recommendations. So why the importance of this review? The first gap on acknowledgement is that there is no synthesis that included patients in the puerperio period. The second one is that there is no material safety outcomes for the newly combined therapies, and the third one is that there is no systemically addressed adverse effects that have been generally evaluated between fetal and neonatal safety outcomes. For the methods, here we can appreciate the components of the PICO question, both the inclusion and the exclusion criteria. Here we have the PRISMA diagram for the identification. We use the databases PubMed, ProQuest, Sage Journal, Science Direct, and Cochrane, with a total of 1,006 reports identified, 210 duplicates. Afterwards, 796 reports were screened, and 789 were excluded. Finally, 7 reports were assessed for eligibility, with 1 that was excluded for not meeting inclusion criteria. And at the end, we had 6 studies that were included in this review. This first table shows the general characteristics of the 6 studies that were included. As we can appreciate, that all this evidence comes from Eastern Asia. 4 of these studies were from China, and 2 of these studies were from Taiwan. And in these tables, we can appreciate the specific therapeutics that were used with each patient, and the primary outcome, which was the hearing threshold variation, both baseline and post-treatment and recruitment rates. For the study landscape and the primary outcomes, so as I mentioned, all these studies were from Eastern Asia. There was one prospective cohort with 102 enrolled patients and 102 control patients, and 5 retrospective case series, which range from 6 to 30 patients per study.
For the primary outcomes, which were hearing recovery measured by crude audiometry, intratympanic steroids showed improvement rates which varied widely from 50 to 100%. The combination of oral steroids, so systemic steroids, and intratympanic steroids in the large study showed the lowest rate with 28.42%. The combination of dextromethorphan, which is a plasma expander, and intratympanic steroids showed hearing improvement from 60 to 88% across 3 series, and it showed the greatest variation on the decibel improvement. And N-acetylcysteine showed a 100% causal recovery, but no conclusions can be made on this therapy as it was only applied on the patients of the programming group. For the secondary outcomes, which were maternal and obstetric safety, no maternal adverse effects, neither obstetric complications, neither fetal or neonatal adverse effects occurred in any of these 6 studies. The adverse score was formally only measured in 1 study, and only scores 9 or more at 5 minutes. But it is important to mention that the absence of adverse effects in this study reflects clinical follow-up, but no study made a proper systematic pharmacovigilance on the patient. For the discussions, we can see firstly that the improvement rates vary widely, reflecting the case mix differences and especially the small study effect, where the large study was the one that showed the lowest improvement rates, and the smaller series closer toward the higher improvement rates. Intratympanic steroids pharmacologically would be a rational approach during pregnancy, as they have minimal systemic absorption, avoiding teratogenic, hyperglycemic, and immunosuppressive risks. There are some theoretical concerns about dextromethorphan, as it attenuates the physiological hypercoagulability state during pregnancy, so it supposes a theoretical risk of hemorrhagic events in the peripartum period. And for the conclusions is that there is low to very low certainty for the management of sinuses renal hearing loss in pregnant people, so no intervention could be properly recommended, although dextromethorphan in combination with intratympanic steroids showed the greatest variation on the decibel threshold. Intratympanic steroids still emerge as the most pharmacologically rational first line, with demonstrated efficacy, minimal systemic fetal exposure. That multidisciplinary management between otolaryngology and maternal fetal medicine should be the ideal group of professionals that should be managing these patients. The pharmacological correction that should be taken with the use of dextromethorphan, which is an FDA category C medicine, and the prospective multicentric cohorts with standard automatic standards, with systematic safety, and especially pharmacological vigilance should be done to provide solid evidence. Thank you. Congratulations. 6 minutes is very good. ¿Alguna pregunta en inglés, por favor? Any reports of this point in Colombia? No reports. Neither reports on America in general, neither Canada, neither the United States, that we could find. Although I didn't mention it, we had a limitation, and is that cytomegalovirus is a described cause for sinuses renal hearing loss in pregnant patients, as well as congenital hearing loss. When we specify the formula with the criteria not cytomegalovirus, neither cytomegalovirus infection, we assume that maybe we lost some sensibility. First of all, this case of underdiagnostic problem? It is possible due to, and it was referred in articles, that some pregnant patients that may feel the dimension on their hearing threshold, they consider it normal and they don't consult for this reason. So it is possible that it is underdiagnosed. Where do you want to review this topic? Wow. Because I would like to be an otolaryngologist, so I try to fusion otolaryngology with gynecology. Okay.
nunca habíamos tocado este tema nosotros. No, el tema anterior es hablando de crear rendimiento del área de trabajo. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta, intervención, comentario? Bueno, nuestra última. Muy buenos días a todos los presentes. El día de hoy les presento a ustedes en monografía titulada El impacto de la clasificación cultural sangrado estético en la detección y manejo oportuno de la marca postparto, preparación del estimulación visual. Esta monografía fue realizada bajo la tutoría de la doctora Adriana González, a quien agradezco por su acompañamiento durante este proceso. La hemorragia postparto es la primera causa de mortalidad materna a nivel mundial, además de que corresponde al 27% de las muertes maternas globales, con una incidencia del 5 al 10% en todos los partos. Además de ello, sigue siendo una de las principales causas de mortalidad materna en Colombia, una de las principales causas, cabe resaltar, prevenibles. El núcleo problema de esta situación es en la tercera cifra, existe un 50% de subestimación del volumen sanguíneo perdido con la estimación visual, que sigue siendo el método predominantemente utilizado en la clínica, lo que retrasa el diagnóstico de la hemorragia postparto y favorece desenlaces graves como shock hipovolémico, coagulopatía y muerte materna. Trayendo esto a un contexto local, realicé consultas informales al personal de salud de servicio de partos en una institución de 4 niveles de la ciudad de Bucaramanga, en donde encontré que se predomina el uso de la estimación visual como método único de cuantificación del sangrado postparto. Esta brecha entre la evidencia clínica, que nos dice que hay una subestimación de la estimación visual, y lo que realmente se hace en la práctica clínica es lo que motiva a realizar esta monografía. La pregunta de investigación fue hecha por Marco Pico. La pregunta es: en mujeres en posparto inmediato, el uso de métodos de cuantificación objetiva del sangrado en comparación con la estimación visual mejora la detección temprana y manejo oportuno de la hemorragia posparto. Para hacerlo, quise determinar el impacto de los métodos de cuantificación objetiva del sangrado frente a la estimación visual en la detección y manejo oportuno de la hemorragia posparto, con 4 objetivos específicos. Primero, con la descripción de métodos objetivos existentes, con la comparación entre estos métodos objetivos y la estimación visual, evaluando el impacto que tienen estos métodos objetivos en la detección temprana y, por último, analizando la influencia que estos tienen en los desenlaces maternos. Rápidamente, el marco teórico, según la OMS y la FIGO, la hemorragia postparto es una hemorragia vaginal mayor a 500 mililitros en parto vaginal o mayor a 1000 mililitros en cesárea en las primeras 24 horas, o cualquier pérdida, no importa que sea menor a esta, que genere inestabilidad hemodinámica. La etiología se vio en sus 4 T's: tono, trauma, tejido y trombina, siendo la atonía uterina la principal causa de hemorragia. Los métodos existentes los ejemplifico en esta tabla. La estimación visual tiene una precisión baja y se basa en el principio de apreciación ocular de sangrado perdido según el personal de salud. El método gravimétrico, que utiliza el peso de compresa convertido a volumen utilizando un valor estándar de densidad sanguínea de 1.06, y las bolsas calibradas, que son el estándar fijo, que como principio tiene la medición directa del volumen al momento del parto con una bolsa calibrada. Rápidamente, la metodología fue una revisión rápida de la literatura. Se utilizaron 3 bases de datos para la extracción, 19 de PubMed, 19 de créditos de Cielo. Se identificaron 40 registros. Los métodos de inclusión fueron seleccionados por una tutora, incluían métodos objetivos de sangrado, estudios que incluyeran el análisis de métodos objetivos del sangrado en partos vaginales exclusivamente. Tras el cuidado se obtenieron 7 y todos fueron seleccionados para el análisis. Los 2 más importantes para mi monografía por peso y por tamaño menstrual, por tamaño muestral, la revisión sistemática y un metaanálisis de 3. La primera de ellas, con un tamaño muestral de 291,40, que aportó sensibilidad y especificidad a los métodos, y el segundo, que analizó las combinaciones diagnósticas de estos métodos y un paquete de tratamiento que todos conocemos, que es el uso. Los otros 5 aportaron contexto complementario. Uno de ellos es un documento oficial de recomendaciones de la FIGO, y los otros son un estudio
y un estudio transversal y un estudio observación. En cuanto a los resultados claves, se encontró en el metaanálisis en red que la sensibilidad de la estimación visual es de un 48%, es decir, que una de cada 2 mujeres se nos están pasando en identificar la hemorragia postparto cuando es de 500 mililitros. Y la hemorragia postparto grave, que es con 1000 mililitros en parto vaginal, es de 9%, es decir, los casos más graves son los que realmente se están pasando y son quienes tienen peores consecuencias para las mamás. En contraste, las bolsas calibradas presentaron una especificidad y sensibilidad mayor al 90%. Y además de ello, ¿qué impacto tiene esto en los desenlaces maternos? Pues el metaanálisis también encontró que el diagnóstico no es suficiente, sino también la integración con criterios clínicos y un paquete de respuesta adecuado. ¿Por qué? Porque esto activa la alerta desde 300 mililitros, anticipando el diagnóstico incluso antes del umbral clásico. Se encontró que cuando se utiliza este tipo de complementación de implementaciones, se reduce en un 52% la incidencia de hemorragia postparto de 500 mililitros y un 66% en hemorragia postparto severo. Ya para hacer la discusión y conclusiones, más allá de presentar los datos que ya presenté en los resultados, quiero hacer 3 puntos importantes, que es que la evidencia clínica ya está consolidada y realmente la superioridad de la cuantificación objetiva es consistente entre diseños y poblaciones. No hay controversia en la literatura ni debate si funciona o no. Lo que se debe ahorita hacer es preguntarnos cómo se puede esto implementar, ya que en países de medianos y bajos ingresos no es realmente una práctica habitual. Además de ello, lo más importante también, que el diagnóstico sin un tratamiento no es suficiente. Además de hacer el diagnóstico, tenemos que participar y implementar que en los servicios de salud se hagan talleres en los que se les explique realmente cómo se debe responder ante una hemorragia postparto y que existe una brecha cultural, no técnica, dado que la barrera principal es realmente el costo, porque una bolsa no impacta realmente en un presupuesto hospitalario, e incluso existe el método gravimétrico que utiliza compresas que generalmente se utilizan en el manejo de un parto. Entonces lo que se requiere es que se cambie la formación y no solamente es un problema de disponibilidad de insumos. Ya para finalizar, las recomendaciones para la práctica es la implementación del uso de bolsas calibradas en todos los hospitales como primera línea, que se deben adoptar protocolos combinados de diagnóstico y tratamiento. Se debe estandarizar la densidad sanguínea para el método gravimétrico, que es el utilizado en países recomendado por la OMS para países con bajos ingresos, ya que, como mencioné anteriormente, no necesita material adicional que ya se utiliza en un trabajo de parto. Se debe hacer más investigación en contexto local, ya que es insuficiente, y se debe incorporar la formación en métodos de cuantificación en programas de educación del personal de salud. ¿Algún comentario del auditorio? Sergio. Pues sí, es muy importante implementar eso porque la evidencia dice que el especialista siempre subestima entre 2 hasta 5 veces la hemorragia, ¿no? Por otra razón. Entonces, desde el gobierno del año pasado, terminado por los locales de la Fundación Valle mencionan que las bolsas que pueden cuantificar el sangrado pues, son caras. Y pues es muy triste que nosotros, acá haciendo Universidad Industrial de Santander, teniendo tantas facultades de ingeniería, pues no tengamos. Y es como, lo que dice es muy cierto. Lo digo como la persona que está en el entorno. Hay varios casos donde identificamos la hemorragia ya en el análisis, donde vemos cuánto nos bajó la hemoglobina, vemos la sintomatología del paciente y vemos las descripciones y todas sus imágenes. Entonces, vamos haciendo nosotros los diagnósticos de la movilidad materna ahí y vemos que de los cuartos vamos aprendiendo todos. Respecto a la bolsa, bueno, los hospitales están haciendo decisiones para poder comprar la bolsa o con quién no la haga, ¿sí? Pero No, eso es, pensamos
ya después de haber hecho el análisis, pensamos que eso no es costo efectivo, porque las bolsas ya hay empresas que las hacen, cuesta, el paquete, estaban allá en el Congreso, el paquete cuesta algo así como 200.000 pesos, 10 bolsas, o sea, eso salen a 20.000 pesos la bolsa. Eso no se justifica que nosotros inventemos el agua tibia, eso ya está Ahí hecho. lo que, pues, adelante. Y además no haría Pero más de lo que ustedes que nosotros empecemos a generar que nosotros creo que las veces no pueden siempre buscar la gama pero después lo que hay que hacer es la parte técnica, como cuando hicimos lo de la MEU, tres facturaciones, una ficha técnica, lo del INVIMA y ya que el producto entre al hospital. Porque hicimos el estudio con las enfermeras, Martín, que para dar la bolsa, que ya tenemos la bolsa roja, ¿no? Tampoco se puede. Además, precisamente hablamos en los hospitales a lo mejor de evitar la hemorragia y no llevar a consecuencias tardías de comprar la bolsa. y lo que ustedes a la hora de hacer organización ustedes saben que no se puede cobrarse la compensación. Y esa es que se han tenido para poder comprar directamente, pues que han tenido meses de trabajo para el público, para poder comprar directamente. Entonces, el objetivo no es lo que puedo, sino lo que se me permite. Entonces, eso es lo que tengo de nuevo. No, yo creo Pero que excelente, felicitaciones. toca hacerlo. Bueno, entonces, muchísimas gracias a los expositores, a los profesores, a los presidentes, a los asistentes. Permitan que yo tomo esta foto que quede para el recuerdo. Como las sillas corren, por favor, aquí hay unos poquitos de por favor, otro poquito Sergio Chávez, me faltan aquí. La que viene, no está. Sí, para que me crean que yo, mi esposo me dijo, pero si ya terminaste sin eso, ¿por qué te vas otra vez? Para que me crean que estoy trabajando. Queremos entregar los diplomas a los expositores, entonces por favor los profesores, Andrea, Valentín, Solano, dice la Universidad de Wisconsin nos da el certificado que Andrea, Valentín, Solano Mosquera realizó su trabajo de monografía de las versiones de 2026. Uno, titulada Diseño y estructuración de un algoritmo de decisión clínica para la atención de gestaciones con enfermedades de células particulares, una integración de la evidencia internacional a la práctica local. La tutora, la doctora Carolina. El mismo texto con el trabajo titulado Posiciones maternas verticales en el
Juliet Vanessa Molina, con su trabajo La disbiosis vaginal, el primer trimestre del embarazo, prematuro y temprano de preeclampsia. Tengo un problema que creo que en la impresión hicieron la impresión 2 veces de este diploma de Andrea Valentín. Entonces, el nombre que era de la última presentación de la doctora y felicitaciones. Pasen los 6, por favor, Andrea. Los 6, todos los 6, Recuerden entregar el carnet para que... Recuerden el carnet para que tienen más. Ay, por favor, los que me deben. Oye, tengo que hacer la totalización, por favor. ¿Quiénes me deben? Por favor. Ay, se acaba el semestre, saluden. Final de séptimo, saluden. Saluden.